Ya niños, buenas tardes. Hoy vamos a realizar una clase de matemática, ¿ya? De la cual está en la organización número 5, ¿ya? Aquí se ve todo lo que corresponde a las figuras geométricas, ¿ya? A las figuras 2D y a la figura 3D. ¿A qué se refiere las figuras geométricas? Cuando ustedes estaban en el jardín, igual pasaron este contenido, ¿ya? Pero ahora vamos a explicarlo, vamos a tratar de explicar de la mejor forma posible para que ustedes vayan entendiendo. Lo primero que yo les coloqué aquí fue el tipo de líneas. Lo primero que ustedes tienen que saber, ¿cierto? Que hay diferentes tipos de líneas. Tenemos dos tipos de líneas, que estos son los con la más frecuencia que vamos a tratar. Son las líneas rectas, ¿qué quiere decir rectas? ¿Cierto? Como una regla, ¿cierto? Como por ejemplo, un momento, voy a buscar una regla. Estas son líneas rectas. Ahí hay una regla, ¿ya? Por lo tanto, es una línea recta, ¿ya? Y también tenemos los tipos de líneas curvas, ¿ya? Curvas. ¿Ya? Este otro tipo de línea, es cierto, que vamos a usar o vamos a reconocer, ¿ya? Entonces, tipos de líneas, tenemos líneas rectas y líneas curvas. A través de estas líneas, ¿cierto? Podemos nosotros trabajar ahora las figuras, bueno, esto lo van a tener que copiar sí en el cuaderno de matemática, ¿ya? Colocan el título y los tipos de líneas. Ahí está. Bueno, conociendo ya las líneas rectas y las líneas curvas, ¿cierto? Líneas rectas, vamos a volver a mostrar aquí. Esto es una línea recta y la línea curva, ¿cierto? Es la que es ondeada, como la así. Bien, ahora tenemos las figuras. Vamos a explicar aquí la figura planas, ¿ya? Aquí le vamos a llamar figuras planas. Es lo mismo que decir, ¿cierto? 2D, ¿ya? Las dimensiones, 2D. Por lo tanto, las figuras planas son aquellas que ustedes ya aprendieron en el jardín, como por ejemplo, vamos a recordar aquí, tenemos unas figuras que nosotros tenemos que reconocer, ¿ya? Que este es el círculo. Esta es otra figura plana. El cuadrado. El triángulo. Y por último, el rectángulo. Esto es lo primero que nosotros tenemos que reconocer, ¿cierto? Como figura plana. Entonces aquí tenemos el círculo. Aquí tenemos el cuadrado. Esto también tienen que copiarlo en el cuaderno de matemática. El triángulo. Y aquí tenemos el rectángulo. ¿Por qué es importante que ustedes reconozcan estas figuras geométricas? Rectángulo, ¿ya? ¿Por qué es importante que ustedes reconozcan estas figuras geométricas? Porque gracias a ella, nosotros después vamos a trabajar con la figura 3D, ¿ya? Entonces, haciendo un recuento, las figuras, ¿cierto? Planas, es cuando nos referimos a la figura 2D, ¿ya? Y ahí están, ¿cierto?, los nombres que tenemos que utilizar. ¿Por qué es importante saber los nombres? Miren acá, yo les preparé este material. Por ejemplo, aquí tenemos el círculo, ¿ya? Este es un círculo. Y le llamamos figuras planas, ¿ya? Ahí está el círculo. Después tenemos el cuadrado. Ahí está el cuadrado, ¿ya? También figura plana, 2D. Luego tenemos
el triángulo, miren, ahí está el triángulo, también figura plana 2D, ¿ya? Plana porque no tiene cuerpo, ¿ya? A eso se le llama plano, ¿ya? Porque no tiene cuerpo, ¿ya? Y luego tenemos, por último, el rectángulo, ¿ya? Ahí tenemos el rectángulo, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo me sé el nombre ya de las figuras planas, ¿cierto? Yo después voy a tener que trabajar con las figuras 3D, donde van a tener cuerpo, volumen, ¿ya? Van a tener cuerpo y volumen. Por lo tanto, niños, esto sí o sí tengo que aprenderlo. Por ejemplo, voy a pegar aquí esto, ¿ya? Yo al tener estas figuras planas me van a servir para después reconocer las caras, las figuras planas 2D, me van a servir a mí para reconocer las figuras, ¿cierto? Planas 2D. Bien. Estamos niños. Ahora vamos a continuar con la próxima clase que van a ser los cuerpos o las figuras 3D. ¿Ya? Bien.